8 de la carta a los Hebreos. ¿Lo tienen? Capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Seguro la mayor parte de ustedes tienen una Biblia Reina Valera. Y seguro en negrillas dice el mediador de un nuevo pacto. Eso significa que nuestro estudio de hoy gira precisamente alrededor de un nuevo pacto. Y necesitamos definir algunas palabras que son más que importantes en este estudio. La primera tiene que ver con pacto. Si quieren memorizarlo, no sería del todo malo, pero es importante que lo entiendan, que lo puedan definir de forma práctica. Wikipedia dice que pacto es el convenio o el tratado solemne entre dos personas o más. El convenio o el tratado solemne entre dos o más partes, porque a veces no se trata de una persona, sino de una entidad. Eso es un pacto. En realidad, nuestras vidas, cada noche, cada día, giran alrededor del pacto. Todo lo que hacemos es un pacto. Nosotros trabajamos y ese es un convenio entre dos partes. Vamos a laborar por 8 horas al día y nuestro empleador nos va a pagar. Ese es el convenio. Nosotros hacemos algo de forma productiva y el empleador va a darnos dinero por la producción que hacemos. Si ustedes piensan, cada cosa de nuestras vidas gira alrededor de un pacto. Y aquí está diciendo que debemos conocer un nuevo pacto. Bueno, para entender qué significa esto de un nuevo pacto, es punto de honor entender otra palabra. Pero antes de sumergirme en ella, debo advertirles, la palabra que voy a usar es una herramienta para estudiar la Biblia, exactamente como el libro de temperamentos controlados. No es una doctrina irrefutable e infalible. No van a encontrar el término como tal en la Biblia, sino más bien los estudiosos la han diseñado como una herramienta que nos facilite entender esto. Estoy diciendo que todo lo que voy a mencionar, por supuesto que es bíblico, pero colocarla en ese marco al cual los estudiosos llaman dispensacionalismo, ese marco es una herramienta. Algunos de ustedes, acuciosos y buenos estudiantes de la Biblia, me podrían preguntar, estoy buscando la palabra dispensación en la Biblia. Bueno, lo más seguro es que no la va a encontrar porque es una herramienta. Los pactos sí están ahí las distintas dispensaciones, pero llamarle a el conjunto de todo esto dispensacionalismo es una herramienta. De hecho, hay algunos estudiosos más actuales, si la expresión es correcta, que ellos ya no son muy amantes del dispensacionalismo. No nos importa, es una herramienta que podemos usar para entender de qué está hablando. Ahora, puntualmente, ¿cómo vamos a traducir dispensacionalismo? Es el periodo de tiempo en el cual Dios trata de una forma diferente y específica con el hombre. Una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre de una forma específica y diferente. La ilustración es burda y terrible, pero tal vez me sea útil. Es algo parecido a los cambios generacionales. No podemos decir que la generación de los 70s atrás es
como la generación de los 70 arriba. Peor ahora que se habla de los millenniums. En ese entonces no se conocía tecnología. Hoy, en 2019, la tecnología ha convertido un nuevo estilo de vida, que algunos dicen cómo vivir sin la tecnología y sin la información actual. Bueno, probable, como sea, esos cambios generacionales son maneras o periodos distintos. Ahora, si yo ocupo esa ilustración, voy a entender más fácil que es una dispensación, y lo recalco, un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre de una forma distinta a cada dispensación y en forma específica. Lo que hace distinto y específico cada dispensación es que los estudiosos han colocado a cada uno de esos periodos de tiempo un pacto. Porque en realidad hay 7 pactos en la Biblia. Algunos incluso sugieren 8. Otros unen 2 de ellos y dicen no, en realidad son 7. Cada pacto incluye una dispensación. Entonces sería como decir, cada dispensación es un periodo de tiempo o, entre comillas, una generación. No es una generación porque el diccionario dice que son 40 años una generación. Estoy ocupando el término para que sea fácil asimilarlo. Un periodo de tiempo, y en este periodo de tiempo hay un pacto entre Dios y el hombre. Y Dios trata en este periodo de una forma distinta a la siguiente dispensación o a la siguiente generación. Y aquí hay un pacto distinto. El escritor, pero antes, ¿me he dado a entender hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? ¿De veras están claros? Con frecuencia, y disculpen si yo sigo preguntando, me he dado a entender, porque la carta a los hebreos ya habrán descubierto, es un tratado de teología profundo. Que aquellos que intenten leer esta carta de forma frívola, como los que vienen a la iglesia después de meses o años sin Biblia, yo no sé cómo se las arreglan para no aburrirse, no sé cómo se las arreglan para soportar 40 minutos. Porque se trata de un estudio serio y sistemático de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y los que no usan una, y no me refiero a los que vienen por primera vez, me refiero a los que tienen ratos. En fin, ahora que mencionamos esto, debo decirles que los estudiosos insisten en que el escritor de la carta a los hebreos, cuando se refiere a un segundo pacto, no es que está evadiendo los 6 anteriores, sino que él incluye en los 6 anteriores un pacto. Y ahora hay un nuevo pacto. Porque hace tremendo cambio, o con qué propósito resume 6. ¿Acaso no es demasiado aventurado? Son demasiados años, es demasiado periodo de tiempo, demasiadas condiciones, demasiadas señales, demasiadas cosas como para quererlo resumir. Es que los 6 anteriores tienen algo en común que difiere totalmente del nuevo pacto. Y por eso él menciona un pacto acá y un nuevo pacto. Ahora nosotros vamos a estudiar al mediador de ese nuevo pacto. Pero ¿cómo si no entendíamos antes el contexto de los pactos anteriores? Bueno, eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Un nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, leo apenas un verso y oramos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Antes de orar, no voy a extenderme en cuanto al tabernáculo, porque el capítulo 9, descubrirán, se extiende el capítulo 9 y 10, y eso es lo que vamos a hacer en media semana. Por ahora, oremos. Señor, rogamos que tu gracia nos abrace y que podamos entender lo que tu palabra quiere enseñarnos. Gracias por darnos información que nos deja conocer tu palabra, que nos deja conocer tu carácter, tu amor para la humanidad. Danos por favor la gracia, la reverencia y la pasión para abrazar tu palabra y entenderla. En Cristo lo rogamos. Amén. Bueno, en esta lámina, que no voy a profundizar en ella, si alguien quisiera profundizar, pues tendría que inscribirse en el seminario. Ya no recuerdo en qué materia dan las dispensaciones. Hermana Karina está por aquí. ¿En qué materia dan las dispensaciones? Doctrinas y Profecía 1, por si alguno de ustedes quisiera profundizar en ellas. Tampoco es mi propósito que las memoricen. Claro que si va al seminario, bueno, cuando yo estudié era obligatoriedad conocer de memoria las dispensaciones, los pactos, las condiciones y otras cosas más. Pero para nuestro estudio basta con que logren asimilar el marco teórico. Bien, este cuadro me dice que son 7 dispensaciones, están aquí arriba. A una le llama la inocencia, a la otra le llama conciencia, a la tercera le llama dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, hasta llegar al reino milenial. Cada escritor cambia algunos detalles. Recuerden, es una herramienta. Algunos, incluso a la edad de la iglesia, solo le ponen la gracia y la dejan como un vacío para luego dar al reino milenial. Pero en fin, para mí solo era importante decirles que cada cuadro de estos es una dispensación y cada cuadro corresponde a un periodo de tiempo. Si tuviéramos tiempo y fuera el propósito de la carta a los hebreos, les mencionaría cada periodo de tiempo. Esto desde luego va desde el principio, estoy hablando de Génesis, creo que cubre apenas 2 o 3 capítulos de Génesis hasta cuando Adán peca. ¿Qué más hay aquí? Aquí abajo están todos los detalles de dónde hasta dónde, pero que no son asunto de nuestro estudio de hoy. Cada uno de estos periodos incluye un pacto y creo que no se va a lograr ver aquí, así que mejor voy a la siguiente página. Pero en casa, ustedes en Facebook pueden bajar esto porque va a estar ya cuando el culto termine en nuestra página de Facebook y los que quieren estudiarlo de forma más profunda lo pueden encontrar. También les recomiendo los cibernautas, hay una hoja en PDF allí en la web que se llama el panorama de la Biblia. Aparece como dispensacionalismo y luego dice panorama de la Biblia. Ese es mucho más gráfico y bastante más explicativo que la lámina que yo les mostré antes, para quienes quisieran extenderse. En realidad, estos 7 pactos cubren toda la Biblia. Absurdo sería de mi parte intentar cubrir toda la Biblia y resumírselas en 5 o 10 minutos. Yo solo les estoy diciendo, esta es la herramienta. La herramienta cubre 7 dispensaciones y cada dispensación cubre 7 pactos. Oh, ¿de veras? ¿De qué pactos se está hablando? Bueno, aquí hay un poco más. Dice que los 7 pactos principales de Dios con el hombre podrían resumirse de esta forma. Siga. Cada pacto representa un propósito divino, son una absoluta predicción, así como una promesa inalterable. Sé que hay muchos acuciosos de ustedes que quisieran
toda esta definición, y toda esa definición está también en la página de Facebook. Siga. Cada pacto tiene señales. ¿De qué estoy hablando? Aquí puntualmente se refiere al pacto que Dios hizo con Noé. Que por cierto ya les voy a dar el orden de los pactos. El pacto que Dios hizo con Noé, todos sabemos, y estoy usando porque es emblemático, la señal del arco iris. Entonces cada pacto tenía una señal, cada pacto tenía una condición, porque es un convenio entre los hombres y Dios. Sigue. Otro de los pactos tenía el que puntualmente se hizo con Abraham, llamado el pacto abrahámico, tenía como señal la circuncisión. Estoy insistiendo, son algunos datos superficiales, básicos de la herramienta. La circuncisión, sabemos que para ser judío todo varón tenía que ser circuncidado, y esa era la señal del pacto de un judío. Y esa señal fue dada en puntualmente cuarta, creo, dispensación, y en esa cuarta dispensación que cubre desde Abraham no sé hasta dónde, bueno, allí había una señal que era circuncidarse. Esa señal no está más para nosotros, porque nosotros no estamos viviendo en la dispensación abrahámica, no estamos bajo el pacto abrahámico, consecuentemente nosotros no tenemos que circuncidarnos. Siga. El arco iris, siga. La cena del Señor, es en el nuevo pacto, y aunque me estoy aventajando, siguen siendo solo algunos detalles de dicha herramienta. En nuestra dispensación, que es la época de la gracia, también hay una señal, y esa señal es la cena del Señor. ¿Que por qué? Se los explico luego. Siga. Bueno, que es un pacto divino, es un acuerdo, un vínculo entre Dios y los hombres. Siga. Tipos de pactos. Deben saber que un pacto puede ser condicional o puede ser incondicional. Vamos a hacer un pacto condicional. El matrimonio es un pacto condicional. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición en el matrimonio? Amarse hasta la muerte, ser fiel el uno al otro. Eso es condicionante. De hecho, si no se es fiel en la pareja, se rompe el pacto. Eso es condicional. Pero hay pactos o hay acuerdos que no son condicionantes, sino que son incondicionales. No son muchos, por cierto, los incondicionales, y son bastante relativos, pero el más cercano es el pacto entre una madre y su hijo. ¿Cuándo una mamá deja de amar a su hijo? Nunca. Aunque sea mal hijo, le sigue amando. Entonces su amor es totalmente incondicional. Y por eso relaciona que los pactos que Dios hizo con el hombre, algunos eran condicionantes, otros eran incondicionales. Sé que algunos preguntarán, bueno, pastor, denos uno que otro ejemplo de un pacto condicionante. Sí, empecemos con Adán. Mi parte, dijo Dios, es darte el huerto, darte a esta mujer, puedes disfrutar todo lo que hay aquí. Tu parte es no comer de este árbol. Eso era todo lo que tenía que hacer. ¿Cuál era la condición de Dios en el pacto? Bendecirle y propinarle todo. ¿Cuál era la condición del hombre? No comer de ese árbol, de ese fruto puntualmente. Saben, yo de vez en cuando, debido a que somos citadinos, nos cuesta trabajo acercarnos a la naturaleza, pero las pocas veces que estoy en una especie de mini finquita con una cantidad de árboles frutales, yo siempre me pregunto, ¿qué terquedad la de Adán? Tantas frutas apetecibles, tanto que ver, tanto que disfrutar, que ¿por qué insistió
en comer del único árbol que no podía comer. La otra vez tuve la oportunidad, hay alguien de la iglesia que tiene una finca y tiene en su parcela mangos panadés, tiene de esas guayabas taiwanesas, tiene marañones japoneses, tiene paternas, tiene, qué bárbaro, cuántas cosas tiene. Y estar en esa pequeña finquita y la experiencia de cortar esas cosas realmente es algo especial, sin dejar de mencionar que curiosamente es tan cuidadoso que también tiene árboles que no son de nuestro clima. Tiene algunos melocotones y tenía unos arbustos de fresas, y así se llaman. Ante tantas cosas que yo puedo probar, buscar el único que me dicen que no. Wow. Eso es muy parecido a lo que muchos de nosotros cada día hacemos. Dios nos permite que disfrutemos de todo lo que Él hizo para nosotros, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra salud, de nuestro trabajo, pero dice en su palabra que hay algunas cosas que no debemos acercarnos a ellas. Increíble, eso es lo que muchos hombres y mujeres buscan. Tienen en su casa un matrimonio hermoso, una mujer bella, pero ellos quieren salir con la que además de no ser bella es vulgar. Viceversa igual. Hijos igual, teniendo padres que los protegen, les cuidan, rompen las reglas. Cuánta tontería, cuánta necedad. Bueno, pero estamos en los pactos. Denos ahora un ejemplo de un pacto incondicional, el que Dios le dio a Abraham. Haré de ti una nación tan grande que si revisas las estrellas en el firmamento, o si puedes contar los granos de arena en el mar, entonces sabrás qué tan grande va a ser. Y era una promesa increíble, ¿eh? Porque recuerden que Abraham y su mujer eran estériles y además ya había pasado la época en que podían concebir, ya eran prácticamente ancianos, pero Dios incondicionalmente hizo la promesa y la promesa se cumplió al pie de la letra, incondicionalmente. Ni siquiera le dijo en este caso a Abraham si te portas bien o no, le dijo lo haré y punto. Ese es un pacto incondicional. ¿Me estoy dando a entender? Sigamos pues. Aquí hay otro condicional, creo. Ahora pues, si diereis mi oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis especial tesoro. Este es condicional, dirigido al pueblo de Israel. Si ellos oyeren la voz de Dios y guardaran su pacto, entonces serían un especial tesoro para Dios. De hecho, en la época de los buenos reyes, entre ellos David, entre ellos Josías, Joás, Ezequías y otros que no son muchos, en esa época ellos condujeron al pueblo a guardar la palabra de Dios, y vaya que Israel fue un tesoro en medio de las naciones. Pero cada vez que llegaba un rey que de forma idólatra llevaba al pueblo a ser idólatra, esto no se cumplía. Lejos de ser un tesoro para Dios, Israel era un castigo para Israel. Siga. Un ejemplo de incondicional, la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo. Este es el del arco en las nubes, que no iba a haber otra destrucción por inundación masiva. Bien, siga. Los pactos, y aquí no se ven, siga. El pacto edénico es el primero. Edénico, llamado por el huerto del Edén, había una parte incondicional. ¿Cómo terminó el pacto edénico? Mal, ya lo saben, ¿verdad? ¿Quién falló en el pacto edénico? Adán. Ya hablamos del huerto, siga.
El segundo es el pacto adámico. Si se están preguntando por la letra M, si será Adán, también aparece en el diccionario como M, aunque por supuesto las diapositivas no las he escrito yo. Pacto incondicional en que Dios declara al hombre que será su porción de la vida por causa de su pecado. Siga. La maldición de la serpiente, está todo lo que se da en ese pacto para los que quisieran estudiar más. Siga. Luego el pacto noénico, este es incondicional. Siga. Pacto abrahámico, la promesa a lo largo de las 3 líneas sanguíneas. Siga. La gran descendencia, ya les hablé de esto. Siga. Una gran nación. Siga. Siga. El pacto mosaico, ya el quinto. Si alguno se pregunta en este momento, mire, ¿y por qué habían distintos pactos? ¿Por qué distintas dispensaciones? ¿Alguien quisiera interrumpirme y sugiere por qué? ¿Por qué hubo varias dispensaciones o varios pactos? ¿Sí, hermano? Porque todos eran hechos entre Dios y los hombres. Recuerdan que les dije por definición que un pacto es un acuerdo o un convenio solemne entre Dios y ¿quiénes? Y el hombre. ¿Cómo imaginan que terminó cada pacto en cuanto al cumplimiento del hombre? Igual que el primero, mal. Entonces por eso Dios iniciaba un segundo pacto, hasta llegar al pacto mosaico, que es cuando les dio las leyes. Pacto condicional, incorporaba si Israel era obediente. Siga. Luego va el pacto davídico, porque ya sabemos que no cumplieron. La ironía, todos los milagros. El otro día escuché a alguien que me dijo: pastor, ¿no cree que si los milagros fueran hoy más repetitivos como en la época bíblica y la gente viera cómo Dios obra milagros, se convertirían? Yo sonreí y les dije: eso es parte de ignorancia bíblica, porque si ustedes revisan la historia, ¿qué pueblo vio más milagros que el pueblo de Moisés? Wow, ninguno. Imagínense el ángel de la muerte esa noche, las plagas, ver el mar abrirse en dos, tener hambre una mañana y ver que cientos de aves están cayendo a mis pies. Otra mañana, cientos de bollos de pan. Ver a Moisés que baja con un rostro transfigurado. Este pueblo vio milagros como ningún otro quizá, pero aún así, apenas Moisés se fue unos días a la montaña y ya ustedes saben la historia de sobra. Se pervirtieron a lo sumo, no por falta de milagros. ¿Sabe que aquí hay una cantidad de personas que no aman al Señor y no le sirven no por falta de milagros? ¿Sabe que aquí hay personas que tienen 10, 15 años de venir a la iglesia, todavía están sin Biblia? 10, 15 años de venir a la iglesia, aún no se han bautizado. 10, 15 años de venir a la iglesia, aún no sirven en nada más que de tropiezo. 10, 15 años de nada, de nada. No es por falta de milagros, porque les puedo asegurar que en 10, 15 años han visto tantos milagros que Dios ha obrado en otros, pero ellos tienen un corazón duro e indiferente a Dios. Por eso no aman la Biblia. ¿Recuerdan el versículo que memorizamos esta semana? Dice en los que están en el club de lectura, los que no, ¿qué van a saber? Dice que se avergüenzan de la Biblia porque no la aman. Si amaran la Biblia, la estarían al menos llevando, la consultarían de forma ocasional, pero no. Es un extraño sentimiento religioso que les atrae a las iglesias. En nuestra congregación, ese sentimiento curioso también se entremezcla
con los deseos de ser parte de un partido de fútbol. Se entremezcla con la persecución de una chica o de un chico. Pero de que amen a Dios, de que amen su palabra, nada. Y todo se vuelve algo así como enfermizo. Les voy a decir por qué es enfermizo y no para juzgarles. Les digo que creo que esto es enfermizo con la intención de que busquemos al Señor de corazón. Imagínense los que vienen nada más por la razón deportiva, después de meses o años. ¿Acaso en este país no hay cientos de torneos? Los hay, y no les ponen la regla de que tienen que venir a la iglesia y anotarse y además pagar $1 para poder jugar. Pero después de meses o años siguen viniendo y no quieren nada con el Señor. Es enfermizo. Absolutamente enfermizo. Venir a la iglesia para buscar una chica, venir a la iglesia para cumplir una cuota social o religiosa, es absurdo. Pero los hay, y a veces con preocupación pienso por cantidades. Pero en fin, sigamos. El davídico y el número 7 en este, que es el nuevo pacto. Voy a dejar eso hasta ahí porque luego se los voy a explicar. Continúe. En conclusión, todo el Antiguo Testamento encontramos la búsqueda de Dios por el hombre. Finalmente podemos ver su gracia, siga, y hasta ahí nos llegamos. Todo eso ustedes pueden verlo detenidamente en Facebook. Lo que nosotros debemos ver hoy es lo que está en el capítulo 8, que con este marco teórico verán cómo toma sentido. Capítulo 8, versículo, ¿dónde nos quedamos? En el 2. ¿En el 3? Bueno, vayamos al 3 pues. No, vamos al 1 de nuevo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando, venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Aquí ya nos dice que en este nuevo pacto tenemos un nuevo sacerdote, que es sumo sacerdote, pero también nos dice que ese sacerdote es ¿qué otra cosa? Rey, porque dice la majestad en los cielos. Dice verso 2 que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Es decir, que hay un distinto tabernáculo, ya voy a eso. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo que es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 5, los cuales sirven a lo que es, digan eso en voz alta, figura y sombra de las cosas celestiales. Wow, figura y sombra. Capítulo, no lo busquen, 9 y 10 vamos a hablar de esas sombras. Cada vez que ustedes han encontrado que los pactos anteriores, o el pacto anterior, o el viejo pacto resumido de esa forma, todo el Antiguo Testamento, es ineficaz e imperfecto, no se está refiriendo a que por sí misma la ley tenía errores. No está diciendo que Dios constituyó un pacto equivocado. Lo que está diciendo es que ese viejo pacto tenía una terrible deficiencia. ¿Qué era esa terrible deficiencia? El viejo pacto tenía una terrible deficiencia. ¿Cuál era esa deficiencia? ¿La experiencia? ¿Qué? ¿Cuál era la deficiencia?
el hombre. Era un convenio entre Dios y el hombre. Y como de costumbre, el hombre no cumple nada. Esa era la deficiencia. ¿Me estoy dando a entender? Dice entonces que ese viejo pacto tenía una figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra, voy a ocupar una palabra más nuestra, modelo a escala. Dice que el Antiguo Testamento es un modelo a escala del Nuevo Pacto. Que todo lo que está en el Antiguo Testamento era un modelo porque pronto vendría el modelo real. Como ejemplo simple, los corderos que se sacrificaban eran modelos a escala del cordero sin mancha. ¿Me estoy dando a entender? Y por eso dice figura y sombra. Pregunto, ¿vamos bien, hermanos? Los que están despiertos, ¿vamos bien? Ok. Ahora mire un contraste curioso, pero es tan obvio. Los que aman la Biblia y vienen con un corazón sediento de estudiarla, les puedo asegurar, están anonadados con esto. Probablemente se extravíen en algunas cosas porque es tanta información, pero están apasionados con lo que están escuchando. ¿O me equivoco? Pero hay otros que están tan somnolientos, tan aburridos y no están entendiendo una pizca de esto. No se sorprendan. Ustedes no conocen a Jesús, no lo aman. Y la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Esto les provoca tedio, porque ustedes no tienen el Espíritu Santo. Si hubieran estudiado los rudimentos de forma seria, habrían encontrado que en los rudimentos es paso tras paso, y que la fe viene por el oír la palabra, y que entonces uno empieza a disfrutar esto. Pero como con el motociclista que cree que tiene en sus manos una bicicleta, y como en su colonia desde niño golpeó y se golpeó a diestra y siniestra la bicicleta, cree que puede ir a la calle con la moto y es divertido. No lo es. Sigo. Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas que te he mostrado en el monte. En media semana vamos a construir aquí el tabernáculo, Así es que los que sí aman la Biblia, no se lo pierdan. Verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Aquí aparecieron de nuevo el concepto. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, aquí es donde le digo que resume los otros 6, está claro, ¿no? Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿cuál era el defecto? El hombre. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor. Aquí empieza a describir el nuevo pacto. Atentos. El verso 8, hermoso, y define el nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Noten que no fui yo el que me inventé, que la deficiencia fue el hombre, aquí lo dice. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Paren, ¿por qué Dios se desentendió de ellos? Pero usen el contexto en el que estamos hablando.
porque ellos no cumplieron su parte del convenio. Si usted no llega a trabajar, quiere que le paguen. En este país sí quiere que le paguen. Pero nadie le va a pagar si usted no trabaja porque no cumplió su parte. Bueno, Dios desentendió de ellos porque ellos no cumplieron. Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, oh, wow, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde escribió antes las leyes? En el viejo pacto, en tablas de piedra. Ahora, ¿dónde las iba a escribir? ¿Ha escrito Dios algo en vuestros corazones? ¿Ha escrito Dios algo en vuestros corazones? ¿Sí o no? Esto solo lo pueden decir los que sí conocen al Señor. Prueba de ello es que no quieren seguir en adulterio. ¿Acaso no conocían que la ley decía que eso es adulterio? Sí lo sabían, pero ¿dónde estaba escrito antes? En tablas de piedra. ¿Dónde está escrito ahora? ¿Quién es el que les mortifica? El pastor cada domingo. Sí, yo no sé si usted está casado o no. Aquí basta con que venga con una señora de la mano y yo le diré, gusto conocer a su esposa o su esposo. Y si usted el otro domingo trae otro, yo le digo, qué encantado estoy de conocer a su esposo. Solo me hizo falta su otro esposo. Si no es mi asunto. Pero si usted está mortificado, es porque ahora tiene algo escrito ya no en tablas de piedra. ¿Me estoy dando a entender? Sigue. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esto como un burdo ejemplo. Me dijo el otro día mi hija mayor, porque estaba molesta con Carlos y conmigo. No la culpo, imagine tener de jefe a su papá y a su hermano menor. Los dos no son cuerdos y tener que obedecer órdenes de ambos. Y ambos pensamos bastante diferente. Entonces dijo el otro día ella molesta con ambos, de no ser porque estoy sirviendo a Dios, no los aguanto un minuto más. Bueno, es que aquí dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Bueno, esa es la diferencia. Es Dios quien pone las tablas. Es Dios quien controla. Verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, los que sí lo conocen desde luego, desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Solo esto le gusta a algunos. No me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Está claro? Los viejos deberían tener esto bien claro. Qué tentación tengo ahorita, pero no. Bueno, ¿cómo explico esto de mejor forma? Hace bastantes años escuché al pastor Juan Carlos Ortiz, un argentino que para entonces era muy famoso por su puré de papas, así se llamaba su sermón, dar algo sobre el nuevo pacto, y voy a tratar de retomar algunas de sus recreaciones, por supuesto lejos de su don y de su talento. Solo quiero usarlo porque creo que es la forma mejor de explicar esto. Él dice en una recreación para ilustrarlo, no es que la Biblia dice que hubo esta conversación,
él la recrea en honor a la Biblia. Y dice que hubo una reunión en el cielo. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo convocaron esta reunión porque era importante, muy importante. Es que el Dios Padre había decidido acabar con la humanidad de una vez y para siempre. Así es que el Dios Hijo en esa reunión dijo al Dios Padre: Padre, ¿vas a destruirlos? El Dios Padre insiste: tengo que destruirlos. Somos un Dios santo. No podemos tener relación con el pecado. Hay que destruirlos. El Dios Hijo insistió: Padre, pero usted ama a la humanidad. Claro que los amo, yo los hice. Entonces no los quiere destruir. No, no quiero, pero debo hacerlo. Soy un Dios justo. Padre, ¿y por qué no hacemos un pacto con ellos? Y Dios Padre dice: por favor, otro. Ya llevo 6. Hago un pacto con ellos en el huerto. Podían comer de todo, pero no, se comieron el único fruto prohibido. Después, ¿sabes cómo terminaron con el diluvio? No acababan de salir de tan grande desgracia y ya en promiscuidad sexual. Moisés, ¿qué hablar de ese Moisés? Pobre Moisés. Ahora que digo pobre Moisés, y algunos se están preguntando, un paréntesis a la recreación. ¿En la Biblia conocen un caudillo más portentoso que Moisés? Me estoy refiriendo a un líder nato con tantos talentos, tantas virtudes. Yo creo que los libros de administración por eso toman a Moisés, porque hay tanto allí. ¿Qué tanto criticaban y juzgaban a Moisés, su propio pueblo? Wow, pobre Moisés. Apenas partiendo, después de las plagas, después del ángel de la muerte, ya tenía toda una revolución, gente en su contra. Por eso dije, pobre Moisés. Bueno, ya sabes cómo terminaron. Moisés, en su rabieta, las tablas que le di para que las cumplieran, las rompió. Estaba tan fuera de serie que si hubiera podido romperle una en la cabeza a cada uno, lo hace. Y no creen que yo exagero con esto, porque recuerden lo que les dio a beber. Para los que no saben la historia, les dio a beber oro. Wow, qué problema digestivo debieron tener durante una semana o más. Vaya que era complicado Moisés después de todo, ¿no? No es idea para ningún líder aquí, pero imaginen. Luego David, les doy el mejor rey, y ya sabéis cómo acabó todo eso. Y ahora sugerís un nuevo pacto. El Dios Hijo dice: pero es que si no los vas a destruir, es que los tengo que destruir, pero no los querés destruir. No, no los quiero destruir. Bueno, ¿y por qué entonces? Ya te dije que son 6 pactos. Sí, pero este pacto tiene algo diferente. Dios dice: ¿qué? No tienes que pactar con ellos. ¿Cómo que no voy a pactar con ellos si se trata con ellos? No. Esta vez vas a hacer un pacto conmigo, porque yo voy a pagar por ellos. Este pacto no puede dejar de cumplirse, porque yo soy Dios y yo siempre cumplo. El Dios Padre insistió y dijo: ¿entregar a mi propio hijo? ¿Que vaya al matadero y
que la sangre de Dios sea derramada por gente maldita? Padre, ¿los amas? Sí, los amo, pues yo también. Y yo estoy dispuesto a morir por ellos. El Dios Padre insiste, parece que funcionaría. El problema es que si ellos no hacen nada, van a seguir siendo tan pecadores y tan sucios. Entonces, interrumpe el Dios Espíritu Santo y dice, no, es que no se quedarán solos. Esta vez yo voy a tomar control de ellos. Y yo me quedaré con ellos. Y las tablas de esa ley que eran buenas, las voy a escribir yo en sus corazones. Y de su interior fluirá un río de agua viva que los anime a ellos cumplir las tablas de la ley. Y de esa forma no puede tener error. Y ese es el nuevo pacto. Un pacto incondicional en donde Jesús pacta con su Padre y el Espíritu Santo pacta con su Padre en beneficio de la humanidad. Ellos dicen al Dios Padre, lo único que el hombre tiene que hacer es poner su fe en Jesús, en su muerte, y pedir al Espíritu Santo en sus corazones. Eso es todo. Y el pacto funcionará. Y aquí habemos muchos en donde somos prueba de que ese pacto está funcionando. Pero también hay algunos que son prueba de que ni siquiera eso quieren hacer. Aceptar el nuevo pacto. ¿Han escuchado que deberíamos estar agradecidos con el sacrificio de Cristo en la cruz? Es por esto. Es porque es un nuevo pacto en donde Él se compromete con su Padre y con el Espíritu Santo para nosotros tener una nueva vida en Cristo. La pregunta aquí es, ¿quieren aceptar ese pacto? ¿Quieren pedir a Jesús que sea vuestro mediador? ¿Quieren pedir al Espíritu Santo en sus vidas? ¿Sabe? Puedo asegurarle, los que deciden no hacerlo es porque quieren vivir en sus pecados. Todos los que ahora no abran su corazón a Jesús, después de entender esto, pueden entender que la razón es rebelión. Saben que recibir a Jesús significa someter nuestra voluntad a su voluntad. Y no están dispuestos. Quieren seguir viviendo como ellos deciden. Y si ese es su caso, no hay predicación alguna que pueda ayudarle. No hay ley alguna que pueda salvarle. Dios no le va a condenar por usted no querer recibir ese nuevo pacto. Usted mismo, usted misma se está condenando al infierno por la eternidad, por no querer abrir su corazón a Jesús. Y es algo que cada quien debe decidir. Vamos a orar. Señor, debí terminar este estudio.